Muy buenos días y bienvenidos, querida audiencia, a una mañana más de formación. Gracias por estar siempre al pendiente y por la espera. Sabemos de que ahorita ya empiezan las lluvias y hay un poco de problema con la conectividad, con los vientos que se están estableciendo en los diferentes lugares donde nos encontramos. Y gracias por estar acá. Ya se resolvió nuestro querido ingeniero Martín. Se tuvo que trasladar y estuvo ahí corriendo. Creo que es parte de la adrenalina que vivió el día de hoy, pero gracias porque ustedes están acá presentes. Todo esto es posible gracias a cada uno de ustedes que siempre están a la vanguardia y siempre a la espera de formar más academia y formando con más educación a través del programa de educación continua. Gracias por estar acá y desde ya les pedimos que nos perdonen por este problema de conectividad, pero sabemos que esta es parte de la virtualidad que se vive cuando no se encuentra luz o por lo menos cuando también las redes se caen. Entonces, esto fue lo que se vivió el día de hoy, pero gracias por estar aquí presentes. Recuerden que ya solo nos quedan 4 sesiones, querida audiencia. Hoy nos toca el tema sobre rentabilidad del diplomado empresarial en elaboración y evaluación de proyectos. Queremos agradecer al Registro de Información Catastral RIC y a la Escuela de Formación y Capacitación del Desarrollo Territorial Catastral SCAT por tener este tipo de alianzas junto a la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del programa de educación continua. Así que muchas gracias, ya les queda muy poco y desde ya los felicito, querida audiencia, porque ya van a terminar, solo les quedan 4 sesiones más, una evaluación y finalizan su diploma. Desde ya los felicito porque han sido perseverantes y han llevado a cabo dicho diplomado. Así que desde ya mis felicitaciones y admiración, querida audiencia, por su actualización que tienen día tras día. Van a tener un diploma más llena de formación y de conocimientos. Ustedes son agentes de cambio y desde acá miramos todo el desempeño y la diferencia que hacen cada uno de ustedes cada día que ustedes se conectan acá. Gracias por ser esos agentes de cambio acá en Guatemala y los que están de otros países también viéndonos. Desde ya, muchas felicidades también a cada uno de ustedes. Recuerden que el link de inscripción ya está en la página de Educación Continua. Creo que tuvimos bastante tiempo para inscribirnos, así que solo les queda que en la parte de comentarios escriban su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Por favor, no olviden de estar generando sus diplomas de participación. Mejor si ya con tiempo ustedes empiezan a realizar las descargas de su diploma y empiecen a crear su carpeta para que al finalizar, o sea, el próximo lunes, ustedes ya no se puedan empezar a enviar sus diplomas y así ustedes puedan tener su diploma tamaño título que los acredita que llevaron el diploma. Así que sin más preámbulo, querida audiencia, hoy dejo en el uso de la voz y doy la cordial bienvenida a nuestro querido ingeniero Martín Morán. Ingeniero Martín Morán, el uso de la voz es suyo. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Lick. Buenos días a todos. Vamos a empezar con un nuevo día más de clases. Siempre agradecido con Dios por darnos la oportunidad de estar acá. Eh, Mil disculpas, perdón, no tenía internet en mi casa. Cuando se va la luz, pues lo hago con mi teléfono. Y eh, cuando se va bueno, hoy se fue el internet, se fue de casa, de teléfono. Entonces, acá es donde venimos y nos ponemos un poco dependientes de lo que es la tecnología, ¿verdad? Me tuve que movilizar a otro lado y esto me trae un recuerdo de algo real, una experiencia de una empresa que es de venta como supermercado. Entonces esta empresa cobra sus días de mayor venta, son los días de Navidad y días de Año Nuevo, para Semana Santa, para el Día del Pavo, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, pues ellos tienen su proyecto, ya su ciclo productivo funcionando. Entonces pasó que el día de Navidad, el 23 y el 24, a mediados del 23 y todo el 24, pues se le fue el internet. Y el problema fue para cobrar las tarjetas con POS, ¿verdad? Estaban las colas y colas y la mayoría pagaba con tarjeta, entonces empezaron a pagar manual. ¿Cuál fue la tendencia? Que las personas empezaron a dejar sus bolsas en la cola y se empezaron a retirar. ¿Por qué? Porque no se tenía una medida de mitigación, no se tenía en cuenta que si se iba al Internet, pues tenían que contar con dos empresas diferentes que el Internet venga de dos sitios diferentes. Entonces se perdió mucho.
Fue un día de bastantes pérdidas porque las personas ya no pagaban, solo podían pagar los que tenían efectivo. eh, y los que no, pues tenían que esperar, se les podía cobrar de una manera manual, pero era demasiado tardado. Entonces, siempre tenemos que tener medidas de mitigación, tiene que ir en su proyecto también si vamos a depender de lo que es la tecnología, ver qué podemos hacer. En mi caso, pues tengo que contratar otra compañía de, de teléfono, ¿verdad? O que de internet que sea diferente a la que yo tengo. Bueno, solo voy a contestar la pregunta del Drive. Fíjense que no la he podido actualizar. Se las voy a compartir. Hoy estamos martes. Se las comparto el día viernes. Les comparto las dos. Porque les voy a compartir las de esta semana y las de la semana pasada. Entonces ya quedarían los dos Drive. El viernes les mando la evaluación a mediodía. Y, y al final del lunes, pues tienen para mandar. Notas no se dan, se es aprobado o no aprobado, eh, pero no tengan pena, les va bien siempre. La cosa que tienen que estar recibiendo las clases y perseverar. Vamos a ver lo que son las inversiones en el proyecto. Este es un tema que ya venimos manejando desde hace días, pero eh, queremos ver qué inversión tenemos, ¿verdad? Ya lo tenemos en nuestros costos, en nuestros balances, ¿verdad? Ya sabemos cuánto vamos a invertir, pero tenemos, tenemos que saber qué qué es lo que estamos invirtiendo y cuándo invertirlo. Recuérdense, no es lo mismo un proyecto que va a tener una finalización que después un proyecto productivo. No es lo mismo hacer una calle que, que darle generación al proyecto productivo. Tenemos que saber cuándo es el inicio del proyecto, cuándo vamos a la mitad y cuándo estamos por finalizar, cuándo tenemos que desembolsar, cuándo tenemos que finalizar, porque pongamos el ejemplo de la construcción de una casa. Vamos a construir una casa y pues al principio pues se va bastante capital, bastante dinero. ¿Por qué? Porque son los cimientos, la compra del material, la inversión. Eh, y todo, que los cimientos son los que llevan más inversión, ¿verdad? Entonces empezamos, compramos el material y ahí desembolsamos bastante dinero. Después empezamos con la levantada del bloque. Con la levantada del bloque, pues baja un poco la inversión, ya es mano de obra y es bloque, en este sentido material, ¿verdad? Eh, pero podemos venir y, y también se hace un poco más rápido el proceso, ¿verdad? Porque la levantada es más rápido porque es bloque, los albañiles se dedican solo a eso, a la levantada de bloque. Después venimos y caemos a un momento un poco más tedioso, que es la armada, si es de terraza, ¿verdad? Que es la compra de madera, la compra de materiales para la fundición. Y ya tenemos otro punto que es bastante importante, que es la fundición. Después de la fundición, pues merma el trabajo y el capital. Les estoy hablando un poco de esto por el flujo de dinero que deben de tener, ¿verdad? Entonces, viene y empezamos después de la fundición, pues queda un poco más bajo el flujo, ¿verdad? Luego del flujo, pues se quita, se le da el secado correspondiente a la fundición y luego nos quedamos con el hecho de los detalles, ¿verdad? Aquí los detalles pues llevan más tiempo, pero llevan bastante dinero. ¿Por qué? Porque necesitamos ventanas, puertas, pisos, sistema eléctrico, todo eso, ¿verdad? Entonces la inversión es un poquito antes. Entonces nosotros tenemos que calcular la inversión porque la mayoría de veces no calculamos bien esa inversión y llegamos al final y ya no tenemos para las ventanas, ¿verdad? O para las puertas, y nos quedamos a medias. Entonces también es importante saber qué es cómo es de que va a ir distribuida la inversión. Eh, Inversión del proyecto. Analizar cómo debe ordenarse la información que proveen los estudios de mercado, técnico, organizacional, legal, para definir la cuantía de las inversiones de un proyecto, con el fin de ser incorporada como un antecedente más en la proyección de flujo
de caja que posibilite su posterior evaluación, ¿verdad? El flujo de caja es lo que estamos evaluando. ¿Cuál es el flujo? ¿Cuál es el ir, verdad? No solo es desembolsar, sino que cuánto estamos desembolsando. Hay proyectos que a veces desembolsan mucho al inicio y después se quedan sin operación, ¿verdad? Eso me queda a mí de experiencia. Que establecimos un proyecto y bueno, tal vez la inversión que habíamos analizado era bueno, se estableció un proyecto como de 100,000 quetzales y no se llegó a la meta, pero se quería tener cerrado porque la primera impresión también cuenta, pero se le hizo un par de movimientos y quedó bonito, entonces se aperturó y empezó a fluir, ¿verdad? Entonces empezaron a llegar personas a, a invertir en el negocio. No, a invertir, perdón, a comprar al negocio, entonces el negocio dio para volver a invertir. Tenemos las inversiones previas a la puesta en marcha. Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto pueden agruparse en tres tipos: inversiones de activos fijos, en activos intangibles y en capital de trabajo, ¿verdad? Recordemos que este proyecto es una preparación y evaluación de proyecto. Y aquí estamos aprendiendo. ¿Cuándo lo estamos haciendo? Antes de hacerlo, cuándo lo hacemos y después de hacerlo. Eso es lo interesante de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Porque si yo les digo, bueno, vamos a hacer un proyecto de un centro comercial y vamos a evaluarlo para ver cuántos negocios y vamos a hacer todo eso, les estoy como que si les pondría una tarea difícil, ¿verdad? Hasta yo me iría con una persona experta en preparación y evaluación de proyectos, ¿verdad? Eh, para que me haga una cotización, me diga qué factibilidades hay. Pero acá estamos hablando de un proyecto que puede ser mediano, puede ser un poco más grande o grande pero sencillo, o puede ser pequeño, ¿verdad? Entonces, es acá donde nosotros y ustedes tienen que interpretar lo que se está dando a cabo, qué es lo que quieren ganar y cómo y cuándo lo van a ganar, ¿verdad? Que es lo importante que debemos de tener en cuenta. Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación del insumo o que sirven de apoyo a la operación normal del proyecto, ¿verdad? Las inversiones de activos tangibles son los que nos ayudan a transformar. Si queremos algo productivo, pues vamos a transformar los procesos. Constituyen activos fijos, entre otros, los terrenos, las obras físicas, edificios industriales, salas de venta, oficinas administrativas, vías de acceso, estacionamientos, bodegas, etcétera, ¿verdad? En equipamientos, ay, perdón, en el equipamiento de la planta, de las oficinas y de la sala de venta, en maquinaria, muebles, herramientas, vehículos, decoración general. Pongamos una oficina, hagamos un edificio y una industria y no establezcamos todos estos gastos que están viendo ahí de la inversión y no vamos a llegar a la meta, porque todos esos detalles son bastante caros, es bastante dinero amueblar una oficina o amueblar dos, amueblar la oficina y la secretaria o el secretario, amueblar la operación, la sala de espera, pero también le da personalidad a la empresa, le da buena vista, más la atención que le vamos a dar, pues perfecto, va a estar indispensable, algo que es bastante también indispensable y desde mi punto de vista es barato, es mantener su empresa pintada, ¿verdad? Darle no, con cero manchas en la pared. Eso es bastante elegante en una empresa. Cuando ustedes vengan, ustedes la van a pintar, pues lo primero que van a empezar, pues se va a empezar a manchar, ¿verdad? Pero eso es normal. Lo que tenemos que hacer es después establecer el mantenimiento, ¿verdad? Cada cuánto lo vamos a pintar, cómo lo vamos a pintar y un excelente trabajo, ¿verdad? También no vamos a estar manchando todos los lugares por querer pintar una pared. Entonces tenemos que dar una buena
una buena impresión, también en forma de decoración, ¿verdad? Una planta, un cuadro, entonces hace más elegantes a la cocina. Pero todo eso también son gastos, ¿verdad? Son inversiones de muebles, de administración, de puntos donde van a estar. Luego tenemos la inversión en activos intangibles. Son todas aquellas que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos, necesarios para la puesta o derechos adquiridos, necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Constituyen inversiones intangibles susceptibles de amortizar y al igual que la depreciación afectarán el flujo de caja indirectamente por vía de la disminución en la renta imponible y por lo tanto de los impuestos pagaderos. Los gastos de organización incluyen bueno, los gastos de organización también incluyen, bueno, vamos a explicar estos dos temas. A la hora que nosotros estamos en la empresa, pues nos vienen otros gastos. En este caso serían los gastos de organización, eh, cuando necesitamos en este sentido algo, ¿verdad? O ustedes me pueden decir eh, qué es lo que a menudo ustedes están en su puesto de trabajo y ustedes quieren irse a comprar una resma de papel o ustedes van a tener unos invitados y necesitan atenderlos bien, ¿verdad? Necesitan porque son futuros clientes. ¿Qué es lo primero que ustedes necesitan? Necesitan si les van a dar acción, si les van a dar bebidas. eh, ¿Qué es cómo hacen ustedes para sacar ese flujo, para sacar ese dinero de donde está su empresa? ¿Cómo le dicen ustedes a su jefe, mire, necesito 100, 200, 300, 1000, 2000 quetzales para, para este evento? ¿Cómo hacen ustedes para decirles, bueno, eh, necesito, eh, necesito quedar bien con estas personas? A ver quién me dice, cuál es el procedimiento? Eh, ¿Cuál es el procedimiento para esto, verdad? Entonces, es importante tener bien organizado, ¿verdad? Los gastos de organización incluyen todos los desembolsos originados por la dirección y coordinación de las obras de instalación y por el diseño de sistemas y procedimientos administrativos de gestión y apoyo, como el sistema de información, así como los gastos legales que implican la constitución jurídica de la empresa que se crea para operar el proyecto. Exactamente, muy bien, Gabriela. Gastos de administración tiene que existir una caja chica y la caja chica pues nos va a hacer un poco más fácil eh, la existencia, ¿verdad? Pero ¿cómo venimos y quién es el encargado de la caja chica, ¿verdad? Eh, por ejemplo, muy bien, una caja chica, así es. Entonces venimos y tenemos el poder de estar funcionando, tenemos el funcionamiento de nuestra oficina, de nuestra administración. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un puesto, ustedes administran su puesto, ¿verdad? Su puesto de administración. Luego tenemos los tipos de gastos de organización. Estos gastos sirven para varias metas, ya que dependiendo de su tipología servirán para un objetivo u otro. Tenemos los que son los gastos iniciales. Se trata de aquellos que se dan al empezar la actividad de una empresa, desde cero. Estos gastos suelen darse solo una vez en toda la vida de la empresa, ¿verdad? Los gastos, los gastos iniciales? A ver, ejemplo de gastos iniciales. eh, Algún impuesto, ¿verdad? Algún permiso para empezar la construcción en la municipalidad. Eh, Muy bien, dice Gabriela, gastos por constitución jurídica de sociedad anónima. Excelente. Entonces podemos tener esos tipos de gastos en la organización, ¿verdad? Pero son bastantes. ¿Cómo van a hacer ustedes en su proyecto para organizar todo eso? Para saber qué es lo que tienen, porque cuando sienten
Y nos ha pasado en la elaboración de proyectos, o ya cuando estamos en el proyecto, pues empezamos a desembolsar y decimos, bueno, todo es dinero, estamos invirtiendo más, no pensé que fuera así. ¿Por qué? Porque esos gastos existían antes. Lo que pasa es que no los teníamos en la mente, no los tomamos en cuenta. Entonces es donde empezamos a sentir que no, que nuestro negocio se está yendo más de lo planificado. Y eso es incorrecto. El mal planificado fuimos nosotros. Tenemos los gastos de planificación. Son aquellos dedicados a elaborar las estrategias que llevará la empresa a medio y largo plazo. Estos gastos se hacen inicialmente para asentar las bases del negocio. Por otra parte, si son recurrentes, suelen de ser carácter fijo, ¿verdad? Pues estos costos son un poquito más a largo plazo, ¿verdad? Eh, Cuando iniciamos el negocio, pues sentamos las bases, pues acá a cuánto queremos regresar o que regrese nuestra inversión. ¿Va a regresar nuestra inversión luego o va a tardar un poco en, en que la inversión regrese? O sea, ¿va a tardar que la inversión regrese o va a ser de una manera, de una manera un poquito más rápida? Es dependiendo del proyecto, ¿verdad? Es dependiendo de lo que se está haciendo, de lo que se está elaborando. Esto tómenlo bastante en cuenta y del producto también. Gastos de coordinación. ¿Cómo están los gastos de coordinación? Estos gastos, como bien indica su nombre, están orientados a la dirección general de la empresa, incluye desde los fundadores a jefes del departamento. Dice Gabriela de Ortiz, gastos se dan una sola vez, patente de comercio y fórmulas de productos. Muy bien, gracias eh, Gabriela por la participación. Excelente, claro, la patente de comercio pues la vamos a establecer cuando estemos creando la empresa, pero también ustedes tienen que saber cuánto va a ser el costo de su patente de comercio. No podemos venir y decir, bueno, no sabía eso. Luego tenemos ejemplos de gastos de organización, los impuestos de constitución de empresas, la reforma del local o la adquisición de licencias. Son algunos ejemplos de gastos iniciales que podemos encontrar. El motivo radica en el que pago de licencias o impuestos relacionados con la creación de empresas no se repite a lo largo de la vida de la empresa, salvo excepciones, ¿verdad? Bueno, eso son, como decía Gabriela, es parte de las licencias que necesita la empresa para aperturar y no se repiten, ¿verdad? Son pagos que se hacen una sola vez y, y que son parte de la organización. Recordemos que tenemos que estar organizados, la empresa tiene, y el que tengamos todos estos costos, todos los gastos, es que tenemos una buena organización, porque sabemos lo que estamos haciendo, sabemos para dónde vamos y sabemos cómo se va a hacer. Las fianzas, las fianzas, primas de seguros o los pagos de alquiler por adelantado son partidas que si bien pueden darse al inicio, pueden volver a repetirse a lo largo del tiempo sin que sea algo excepcional. Por último, los sueldos y el costo de la estructura de la empresa a nivel organizativo son constantes que dependen del capital humano que posee la empresa. Este va más ligado a gastos de planificación, parece, o coordinación, de organización. Y luego tenemos acá un diagrama, vamos a hacer más grande, pagar impuestos y licencias correspondientes, reformar y habilitación de local u oficina, pago de fianza, seguro y alta de suministros, captación de capital humano, ya sea en forma de trabajar o de socio. Luego tenemos los gastos de capacitación, ya lo tienen incluido en su proyecto. ¿Cuántas personas van a laborar en su proyecto? ¿Van a laborar una, dos, tres? ¿O ustedes mismas se van a capacitar para irlo a hacer? Porque se tienen que capacitar. Si van a tener una venta de comida, pues capacítense. Si van a tener una venta de administrativa o un negocio, también capacitémonos. Hay bastantes técnicas en este sentido. No solo nos podemos capacitar de administración, sino nos podemos capacitar de marketing, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos empezar?
No podemos venir y establecer todo lo más importante en un solo lado, sino que tenemos que saber qué es lo que estamos vendiendo, ¿verdad? Lo más atractivo, las dos cosas más atractivas, no ponerlas juntas, sino que ponerlas separadas para que nos puedan incluir productos de relleno, ¿verdad? Son técnicas que a veces muchas personas no conocemos o no estudiamos el producto o las tendencias. Entonces, ya sea que capacitemos a nuestro personal o nosotros mismos nos capacitemos para poder eh, establecer lo que estamos haciendo, o sea, un adiestramiento. Los gastos de capacitación, eh, los gastos de capacitación consisten en aquellos usados en la instrucción, adiestramiento y preparación del personal para el desarrollo de habilidades y conocimientos que deben adquirir con su anticipación a la puesta en marcha del proyecto. Eh, las capacitaciones siempre se tienen que dar y los tienen que incluir en su preparación de proyecto. Eso se los dije ya, pero tenemos que incluir el ciclo también. No solo vamos a tener una capacitación, sino que tenemos que tener el ciclo y a cada cuánto y qué nos va a costar al año. Si es uno, dos, tres, cuatro, cinco empleados, si son más, pues tenemos que tener ciclos. Entonces ya tenemos que tener un cronograma bueno, siempre tiene que existir el cronograma, pero ya lo tenemos que tener más específico. ¿Por qué? Porque no nos conviene venir y tal vez vamos a estar en operación y llamar a todas las personas a capacitarse. Tenemos que hacer ciclos de capacitación. Tenemos que venir y decir, bueno, hoy se capacitan 10 personas, mañana otras 10 y otras 10 para que la producción no pare. Si para la producción, entonces vamos a estar perdiendo, vamos a perderlo bueno, tal vez no lo vamos a perder, pero no vamos a dejar de producir, porque al igual las personas también tienen que dejar de hacerlo por irse a capacitar, ¿verdad? Entonces los gastos de capacitación también tienen que incluirse. El costo del estudio del proyecto. Contrario a lo que plantea algunos textos, no debe considerarse dentro de las inversiones porque es un costo inevitable que debe pagarse independientemente del resultado de la evaluación, por lo que resulta irrelevante. Por regla general, solo deben de incluirse como inversiones aquellos costos en lo que se incurrirá si se decide llevar a cabo el proyecto. Bueno, acá lo que nos dice es que definitivamente el proyecto salga factible o no salga factible, eh, no se tiene que pagar el estudio de preparación de proyectos, ¿verdad? Eso es bastante importante también. Muchas veces nosotros nos limitamos a pagar un estudio o un estudio de preparación de proyectos porque no queremos desperdiciar, decimos, ¿verdad? No queremos desperdiciar el dinero porque ya lo sabemos, porque sale muy caro. Lo vamos a hacer sin. Entonces lo estamos haciendo sin planificación, lo estamos haciendo sin tener, lo estamos haciendo sin tener alguien que sea experto y nos diga, bueno, esto se hace de esta manera. O si no hay necesidad, pues también podemos buscar a una persona que nos asesore y podemos hacerlo nosotros. Más o menos, ustedes ya con esta capacitación ya pueden llegar con una persona que les va a hacer un estudio de proyectos y decir, bueno, sí, esto ya lo vi, aquí va tal cosa, tiene que ir esto, porque si no, ¿cuál sería su primera impresión? Y todo esto va, pero si esto no lo va a tener mi empresa, pero si esto tampoco va a participar, pero si esto no creo que sea tan caro, pero si tenemos muchos peros, entonces nuestro proyecto va a ser igual, ¿verdad? Va a ser, pero no quiero dar, pero todavía me falta para dar, pero no quiero ser rentable, ¿verdad? Esas van a ser las respuestas de su negocio porque no tenemos activados todos. También podrán decir, bueno, pero hay otros negocios que no hacen nada y sí son bien factibles. Bueno, pues porque llegaron en el punto adecuado, ¿verdad? En el momento adecuado. Entonces, son varios estudios de proyectos. También dice Gabriela, estudios técnicos como suelos, aguas, geólogos, ambiente, pues estos estudios son requeridos ya algunos, ¿verdad? En una carretera es requerido el estudio de suelos, en alguna empresa estudio de aguas, de movimientos, ¿verdad? De tierras y el de ambiente, ¿verdad? Que el de ambiente ya es obligatorio para toda empresa. Entonces, tenemos que invertir, no solo es un gasto, es inversión de lo que estamos haciendo, de lo que se está generando. Tenemos, eh,
que animarnos, pero recordemos, el estudio de preparación de proyecto, pues esa parte de nuestra inversión no lo tenemos que incluir porque independientemente lo íbamos a gastar, pero hay que hacerlo, lleva un costo y a veces por no hacerlo, pues perdemos. Luego vamos a mantener un calendario de inversiones. Además del ordenamiento y sistematización de todas las inversiones iniciales en activos fijos e intangibles del proyecto, debe de elaborarse un calendario de inversiones previas a la operación que identifiquen los montos para invertir en cada periodo anterior a la puesta en marcha del proyecto. Esto es lo que les decía, acá tenemos que tener un calendario específico de a cómo desembolsar, ¿verdad? Cómo es que hay proyectos, cómo hacen ustedes o cómo hacen las grandes empresas cuando tienen que invertir cuando viene un inversionista y dice, bueno, le voy a dar que usted me haga el proyecto y usted va a ser el encargado, vale tantos, puede ser cifras muy grandes, ¿verdad? Entonces vienen y le dicen, bueno, yo le voy a dar al inicio, le voy a dar el 25% de la inversión, ¿verdad? O el 30% de lo que me está pidiendo. Entonces, para que empiece a trabajar, pongámosle un 20. Después del 20, ustedes miran que ya lo están haciendo, que se queda establecido en contratos, se queda establecido de que le podemos dar otro 40, ¿verdad? Otro 40% o hasta un 50 a mediados, o podemos eh, tener un poco más, dependiendo el convenio y el contrato. Dice Gabriela, cronograma de inversiones o desembolso, claro. Entonces venimos y podemos decir, bueno, vamos a definir qué monto le vamos a dar y cuál va a ser el periodo. Va proporcionalmente al periodo del proyecto, ¿verdad? Cuándo empieza y cuándo finaliza. Entonces vamos a tener en marcha nuestro proyecto, vamos a empezar a desembolsar. Entonces, tanto adquiere un compromiso la empresa, la empresa que estamos contratando, como nosotros, ¿verdad? Para no fallar. Y acá es donde tenemos que tener bien establecido todos los datos que vamos a tener, todo lo que tenemos en el proyecto o todo lo que queremos. ¿Por qué? Porque necesitamos eh, que no existan, eh, que no existan, ¿cómo les digo? Variables o que no existan. Sí, podría ser una variable o algo que no esté adentro del proyecto, que nosotros digamos, bueno, pero es que ahí tenía que ir un muro porque ahí va a ir mi máquina. Sí, pero usted no me lo estableció y ahora tenemos que volver a abrir y tenemos que volver a hacerlo. O tal vez nosotros, algo que es bastante importante es el asumir. Eh, el asumir es bastante, nos trae bastantes conflictos a veces, porque no solo esto es un poquito más, asumen las personas y asumimos nosotros. Por eso lo que está en el proyecto es lo que se tiene que hacer. Acá ya no existe el asumir, sino que viene y bueno, ¿dónde están sus planos? ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde está donde les iba a establecer? No, no hay nada, entonces no hay problema. Bueno, es un presupuesto empresarial. El presupuesto empresarial, sí, es un cronograma del presupuesto empresarial, Shirley Marín. Dice Shirley, podríamos decir que es como un presupuesto empresarial, pues es el cronograma, así como, o desembolso de las inversiones, cómo empezar a tener ese flujo, ¿verdad? Porque hay un momento en que se empieza. Y ustedes cuando elaboren su proyecto, ¿cómo hacen la mayoría de personas? Tenemos 50,000, 100,000 quetzales, 200,000. Bueno, vamos a construir una casa o vamos a empezar el negocio y empezamos a desembolsar y vamos y no vamos teniendo un flujo, vamos dejando cosas menos importantes por un lado y pasamos a otras y no nos damos cuenta. Cuando sentimos, pues ya no tenemos qué es lo que va a pasar. Sí, dice Crisley Ibarra, un porcentaje de imprevistos también tenemos que tener en nuestra preparación y evaluación de proyectos, ¿verdad? Dependiendo cuál sea el proyecto. Eh, para eso también creo que si no estoy mal, se pagan las fianzas de la empresa que va a hacer la obra.
o que va a ser la inversión. Si es un proyecto productivo, pues definitivamente nos va a decir, bueno, esto hay que hacerlo. En los proyectos productivos, pues existe mucha subcontratación, porque puede venir una empresa y nos va a decir, bueno, yo le hago el edificio, yo le hago esto, le dejo establecidos los puntos, pero venimos y vamos a donde nos venden la tecnología, donde nos venden la maquinaria, y podemos decir, bueno, aquí nos van a vender la maquinaria, nos están vendiendo la tecnología, pues excelente. Podemos venir y acoplar a las dos empresas y decir, bueno, en este punto me van a dejar establecido esto, en este otro punto esto, y ya tenemos otra empresa encargada de plantas, ¿verdad? De la instalación de nuestra planta. Entonces, esa empresa, eh, es importante. eh, También porque depende de las dos, depende y podemos tener otras subcontrataciones después, ¿verdad? Los que nos van a dar la materia prima, ¿verdad? Como también a ellos eh, se les hace más fácil entregarnos la materia prima. Entonces, son muchos aspectos que debemos de tener en nuestra empresa cuando estemos en un modo de organización. Como no todas las inversiones se desembolsarán en el momento cero, fecha de inicio de la operación del proyecto, es conveniente identificar el momento en el que cada uno debe efectuarse, ya que los recursos invertidos en la etapa de la construcción y montaje tienen un costo capital, financiero si los recursos se obtuvieron en préstamos, de oportunidades si los recursos son propios y obligan a abandonar otra alternativa de inversión. Para ello, deberá elaborarse un calendario de inversiones previas a la puesta en marcha. Al no más empezar a funcionar el proyecto, pues debemos de establecer un calendario, ¿verdad? Un calendario que nos diga, bueno, cuándo empezamos, cuánto tiempo. Entonces ustedes acá tienen y alcanzan sus objetivos y vienen y se ponen de acuerdo también con la otra empresa, que es la empresa eh, que la de montaje, en cuánto tiempo viene la maquinaria, cuál es la fecha exacta o la semana donde puede venir la empresa de maquinaria y venir a establecer donde quiere, eh, en dónde va a estar la maquinaria, ¿verdad? Cuándo ya se puede introducir la maquinaria sin arriesgarla. Entonces, se pueden dar visitas previas por parte de la empresa, ¿verdad? Si se requiere, pero si no, pues definitivamente eh, solo con el hecho de estar todos conectados, pues se pueden dar muchos avances. Ahora con el internet, con los teléfonos, entonces se nos es más fácil ver cómo va el proyecto. Si viene el de plantas y le dicen, bueno, faltan tantos días, te mando la planificación, te mando cómo va a estar, pues excelente. Tenemos la inversión hoy, momentos listos para operar y estamos en operación, ¿verdad? ¿Cuándo es que vamos a estar en operación? Podemos invertir, tal vez nuestra inversión sea conseguir un local, ya tenemos el local, nuestra inversión es llenar nuestro producto de materia, nuestro local de materia prima o de productos a comercializar. Bueno, entonces venimos y tenemos el local y lo vamos a empezar a llenar, a llenar, a llenar, a llenar. Cuando lo empezamos a llenar, lo podemos hacer hasta en una semana, 15, 20 días, podemos tenerlo abierto en un mes, porque nos vamos a tardar 15 días o subcontratamos a una empresa que nos venga a organizar, que nos venga a decir cómo va a estar establecido el local y esa empresa pues nos puede dar 15 días y a los 15 días nosotros podemos llenar el local de operación siempre y cuando ya contactemos a nuestros proveedores y luego podemos decir, bueno, empezamos a operar. Y cuando empezamos a operar, acá es donde su proyecto productivo se vuelve un poco más tedioso. Es importante, no es lo mismo, y esto eh, no es lo mismo invertir en un proyecto, no es lo mismo controlar un proyecto que todavía no tenemos establecido que querer controlar un proyecto eh, que controlar un proyecto establecido. O sea, nosotros acá lo que queremos hacer es controlar un proyecto todavía no existente. Y eso le da muchas variables, ¿verdad? Pero nosotros, ese es el trabajo. Ese es el trabajo de la preparación y evaluación de proyectos.
pensar en todas las variables, ir pensando en cada una de las variables para saber cuál es el funcionamiento de verdad. Luego tenemos lo que es la inversión en capital de trabajo. La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo para una capacidad y tamaños determinados. Por ejemplo, en el estudio de factibilidad de una inversión para la creación de un hotel, además de la inversión de edificio, equipo, mobiliario, será necesario invertir en el capital de trabajo en un monto tal que asegure que el financiamiento de todos los recursos de operación que se consumen en un ciclo productivo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro capital de trabajo? ¿Qué dinero vamos a tener? Imagínense cómo vamos a hacer para trabajar. Muchas empresas, pues a veces, eh, hay bastantes acá en este negocio eh, donde me establezco, pues hay empresas que al mes ya de estar operando, si esas son técnicas, son estrategias, muchas empresas al mes de usted estar operando, o sea, son sus proveedores o usted como empresa le ofrece a sus clientes financiamiento, le ofrece a sus clientes, les dice, o crédito, perdón, les ofrece crédito. Entonces les dice, bueno, les doy 20 días para que me paguen, les doy 15 días para que me paguen, pero eso sí, ahora hay contratos. Necesita la patente de comercio, necesita em, datos como el DPI, necesita una carta poder, ¿verdad? Entonces la empresa nos da crédito y podemos pagar después, ¿verdad? Y eso es un gran alivio. Entonces, eh, pero este capital de trabajo lo tenemos que tener establecido. ¿Cómo hacemos para pagar la luz? ¿Qué tal si nuestro corte, nuestro pago de luz es el 28 y empezamos a operar y todavía no tenemos el dinero? O siempre queda después de que nos pagan, ¿verdad? O queda antes, perdón, entonces nos pagan el 28 de cada mes y a nosotros nos pagan el 5, entonces queda retrasado. Y si se retrasa, pues ya caemos a mora, entonces no tenemos que establecer esos pagos. ¿Y cómo hacemos para el pago de agua, el pago de- del recurso humano? ¿Cómo hacemos para todos los gastos, ¿verdad? Todos los gastos de funcionamiento. Entonces necesitamos un plan un capital de trabajo. Así es como funciona esto, ¿verdad? O cuando compramos mercadería y como cuando vendemos, pues decimos, tenemos un capital de trabajo también. Eh, ¿Por qué? Porque hay una fluctuación de, de dinero en sí, ¿verdad? Que regresa, pero lo tenemos que tener aparte de lo que hemos invertido. Tenemos un ejemplo. En una planta elaboradora de queso, el capital de trabajo debe garantizar la disponibilidad de recursos suficientes para adquirir la materia prima y cubrir los costos de operación durante los 60 días normales que dura el proceso de producción. Más de los 30 días de promedio de comercialización y 30 días que demora la recuperación de los fondos para ser utilizados nuevamente. Este es un proceso que yo conozco al 100%. Podemos venir y podemos decir que vamos a tener preparación de lácteos y suficiente. La persona que usted, su proveedor, no da crédito. O si da crédito, da una semana, ¿verdad? Pero en una semana usted no ha tenido, si nosotros somos los clientes, no hemos vendido todo. Hemos procesado tal vez, pero no hemos vendido la mayoría o estamos en la creación de algunos, pero no hemos vendido. Tal vez vendimos el 50% en la semana. Entonces el flujo no ha regresado, no ha retornado a los otros 50%. Entonces tenemos 30 días de venta porque los tenemos que sacar al mercado y tenemos otros 30 días de la recepción del dinero, ¿verdad? Porque si tenemos distribuidores, también les podemos dar a crédito a los distribuidores. Entonces, esto es un ciclo donde se tiene que tener un capital de trabajo para poder pagar esos procesos, para poder pagar esa materia prima y después para nosotros poder recolectar lo que estamos dando.
Entonces, es bastante importante, dice Fabiolita, como en todo negocio se tiene que tener un capital disponible para movernos en lo que vendemos. Y si tenemos vehículos, exactamente, tenemos que pagar nuestro combustible. Y en la mañana salimos y qué tal si no hemos vendido nada. No, nos levantamos sin a empezar el mes, ¿verdad? Y no hemos vendido nada, pues por supuesto que no, porque estamos empezando el mes. Entonces a eso ya le llamamos capital de trabajo, porque con qué nos estamos movilizando, cómo es que vamos a ir a ofrecer, cómo es que estamos ganando, ¿verdad? ¿Qué capital vamos a tener? Y eso lo pueden ustedes adquirir, depende del negocio o del modelo de negocio que tenga la empresa. Entonces, esto es importante para establecer eh, cómo vamos a tener y el monto de nuestro capital de trabajo. El método contable, pues tenemos un método contable, consiste en cuantificar la inversión requerida en cada uno de los rubros del activo corriente, considerando que parte de estos activos pueden financiarse por pasivos de corto plazo, pero de carácter permanente, como los créditos de proveedores o los préstamos bancarios de corto plazo. Tenemos el capital de trabajo, tenemos activos circulantes menos pasivos circulantes, ¿verdad? Esto es bastante importante tenerlo, qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos en circulación. Y cuando tenemos un préstamo, también hay que tener como, si tenemos préstamo y no tenemos capital de trabajo, es importante tener una factibilidad bien o un balance bien elaborado. ¿Por qué? Porque el capital de trabajo no nos puede servir para pagar deudas bancarias, ¿verdad? Eh, tenemos que tenerlo establecido, quiere decir que no vamos a estar ganando. Dice Wilson Ordóñez, en la agricultura este ciclo inicia desde la adquisición de las semillas e incluso debe cubrir el costo en capital. Muy bien, excelente, sí, porque cuando nosotros, los que siembran o los que sembramos, venimos y tenemos que tener capital de trabajo, o sea, tenemos que tener toda la cosecha, porque el ciclo final va a ser la venta de la cosecha. Pero para la venta de la cosecha estamos pasando 3 meses. Estamos invirtiendo, 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 invirtiendo. Y cuando decimos, bueno, regresa lo invertido. Esperamos que siempre sea mucho mayor, un porcentaje mucho mayor al invertido, ¿verdad? Pero siempre eh, en ciertos negocios empieza bastante, o hay que esperar un tiempo bastante largo para poder recuperar el dinero. Muchas gracias Wilson, muy buen ejemplo. Tenemos el método del periodo de desfase o ciclo productivo. El periodo de desfase es el tiempo que transcurre entre la ocurrencia de los gastos y la de los ingresos. Es decir, desde que el emprendedor hace el primer pago por la materia prima para producir los bienes hasta que recibe el pago por las ventas de los productos que permite cubrir sus gastos. Bueno, acá podemos incluir a lo que decía Wilson, en este ciclo productivo, periodo de desfase, ¿verdad? Donde podemos establecer y podemos decir, bueno, vamos a empezar a invertir, vamos a empezar. Les puedo dar el ejemplo de una cosecha, ¿verdad? Eh, podemos cosechar maíz. Dos ejemplos de cosechas. Tal vez a ustedes se les ocurre uno industrial. Podemos cosechar maíz, eh, compra de semillas, siembra, mano de obra de siembra, el cuidado de la semilla para cuando se está germinando, fumigaciones, abonado, luego otra vez limpia el terreno, fumigaciones, abonado, fumigaciones, abonado, después corte, después del corte, no, doblar, perdón, después se dobla, después se corta, ya para eso ya llevamos como 2 meses y medio, 3 meses, lo cortamos, después de lo cortamos lo tenemos que desgranar, después de la desgranada venimos y lo metemos en costales, mano de obra, la cargada. ¿Por qué? Porque lleva bastante tiempo la desgranada. Y luego tenemos la limpieza, hay que limpiarlo, hay que solearlo.
viene y se ensila o se puede vender, se almacena para venderlo en el punto donde está más caro, o venimos y lo mandamos de una vez al mercado. Hasta que lo mandamos al mercado, pues tenemos que ir anotando cuál fue nuestro primer gasto. Tenemos que ir anotando la materia, lo que estamos, la mano de obra que invertimos en el negocio, cuánta mano de obra tuvimos, qué hicimos, luego el almacenaje, el transporte, y luego pues no, también si nosotros trabajamos en el punto, pues también nuestro trabajo y cuánto tiempo lo hicimos. Entonces, esto es importante, anotarlo todo, ¿verdad? Cuando lo anotamos, pues lo vamos a vender y luego ya sabemos qué es lo que estamos, ganando, lo que vamos a ganar en sí. Cuánto es el capital que tenemos que, cuánto es el monto que tenemos que recuperar. Cuando ya estamos recuperando, pues empezamos a ver si es factible o no es factible. Dice Wilson, un proyecto agroindustrial como la sucede en la región de Chimaltenango, producen zanahorias, luego las envasan con jalea o mermelada. Exactamente. Este es un ciclo, también empieza hasta la venta. Ahora pongamos un ciclo bastante más largo. ¿Cómo se establece un ciclo de la siembra de ramután o la siembra de, de mangos o la siembra de mangostán, ¿verdad? Que da a los 7 años. ¿Cómo hacemos para tener esa preparación y evaluación de proyecto? ¿A qué precio vamos a estar? ¿Nos va a dar? ¿Cómo hacemos para el periodo de lule? Acá en Guatemala hay estudios donde sí está bien establecido el periodo de lule por ser un país productor, de mucho producto de hule, de caucho natural, ¿verdad? Dice ingeniero, y en el caso del producto del café, ¿cómo se puede lograr una rentabilidad si el precio lo pone el mercado o no el productor? Ok, con el precio difícilmente podemos hacer algo, porque el precio viene de una manera, está establecido internacionalmente. Usted eh, tendrá el conocimiento de eso, ¿verdad? Que países mayor productores son los que establecen el precio del café. Pero sí podemos ser más rentables, podemos optimizar, en la empresa, podemos venir y establecer la variedad de café adecuada al clima, adecuada a la tierra y adecuada al punto, a la localización donde estemos, y que sea una materia prima, mayor resistente a plagas y mayor productora. Entonces, podemos venir y optimizar todo, ¿verdad? Optimizar todos los recursos en donde los sembramos, y luego pues vamos a tener podemos reducir los costos de nuestro café. Pero el precio, sí, ahorita el precio del café pues está bastante bueno, pero había pasado 5, 6 años, 7 años sin que se elevara el precio. Entonces, esto es algo de alegría yo trabajé en una finca de café, es alegría para mí porque todas las personas que dependen de ese trabajo, son muchas. Y cuando eso llega, pues las personas, su economía se alivia un poco, se genera más trabajo, eh, están se ve que tiene más fluidez el dinero en punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les pagan más, porque hacen más, porque el café está a un buen precio. Pero también, es también lo que decían, bueno, hoy en la mañana estaba viendo yo el precio del abono. Aquí en Guatemala existe un oligopolio. Pocas empresas tienen el poder de la distribución de abono, entonces por eso lo hacen. En otros países, en los vecinos, pues es un poco más barato. Pero depende de la oferta y demanda, y la demanda a la hora de venderlo, dice Graciela Velasco. Así es, depende de la oferta y la demanda, pero a veces el mercado está demasiado ofertado, que es lo que la mayoría de veces pasa. Si algo le pasa a la producción de Brasil, ahí sí le digo, pues su café se va a ir para arriba. Entonces, si ustedes algún día quieren hacer su proyecto de cultivos grandes, pues también es un proyecto productivo, tienen que venir y recurrir a todo lo que estamos haciendo. ¿Cuál va a ser su estudio de mercado?
pues tienen que saber cuáles son las 5 o 6 empresas a las que les pueden vender el café. O lo podemos procesar, ¿verdad? También es otro punto interesante. Para cultivos grandes depende de los costos de producción y flujos de caja anuales. Muy bien, gracias. Hay proyectos que tenemos que establecerlos, ¿verdad? Cuánto queremos que nos den o cuánto nos van a dar. ¿Por qué? Porque podemos venir y qué tal si es una siembra que dura bastante tiempo. ¿A cuánto tiempo les da una mata de café? Pues les viene dando a los 3 años. ¿Por qué? Porque en lo que se siembra, crece, ensaya, al otro año pues está en su más o menos producción, pero al tercer año está en su mejor época de producción. Pero por eso les digo, hay que establecer las mejores semillas para poder tener las mejores producciones. Luego tenemos en este método de capital de trabajo, es la cantidad de recursos que necesitan para financiar los gastos durante el periodo de desfase. La fórmula para calcular el capital de trabajo es la siguiente. Gasto promedio por día es igual a capital de trabajo es igual a gasto promedio por día por el número de días estimados que comprende el periodo de desfase dividido dentro de 365 días. Acá podemos establecer cuánto gastaron, cuál fue su promedio de gasto por el número de días que gastaron dividido entre todo el año, ¿verdad? ¿Y cuáles son las ventajas? Considera un ciclo productivo, permite hacer un cálculo aún más rápido, siempre y cuando se trate de negocios sin estacionalidades o estacionalidades no marcadas o muy notorias, eh, que no se vendan solo en un cierto punto, en una época al año, ¿verdad? Solo en un mes sea por ejemplo, una venta de cohetes. Eso sí se establece por lo regular para Navidad. Facilidad de cálculo, cuando se tiene la información del gasto promedio y el número de días. Dice, la producción de café, si es para la exportación, debe incluir esos costos de embalaje, permisos, entre otros, que conlleva el traslado de vía marítima. Así es. Cuando es por exportación, pues perfecto. Si nosotros lo hacemos es mejor porque esos costos los paga. Todo lo que es exportado lo paga bien. No tenemos por qué decir, bueno, vamos a gastar. Eso es algo bastante importante también. No tenemos que decir, por ganar 5 quetzalitos más o 10 o 3 quetzalitos para todo el trabajo que se tiene que hacer. Pues, ¿qué creen? Nos abrimos mercados, nos abrimos oportunidades. Por poquito que queramos ganar, nos vamos a abrir un mercado diferente y vamos a tener calidad. Y la calidad es cara y la calidad la vamos a ir aprendiendo. Es bien importante esto, ¿verdad? No hay que decir, no, bueno, que queremos aspirar a más, pues producimos tal producto, pues ahora lo vamos a embolsar. Pero no se le va a ganar mucho, prefiero venderse, bueno, que siga ganando la otra persona. La otra persona va a ser la que produce de calidad. Nosotros tenemos que tener nuestro ciclo y tenemos que aprender mejora continua. Entonces, y ser más factible. Si la persona que nos está haciendo el negocio no lo hace, pues ya aprendimos a hacer las cosas. Después podemos venir y buscar otro proveedor que nos ayude a establecer cómo hacer materia prima o cómo embalar nuestro producto y tener ciclos productivos de calidad, ¿verdad? Eso es dinero. Todas esas capacitaciones son dinero y valen la pena. Definitivamente, todo lo que sea mejora continua vale la pena. Dificultad para calcular las desventajas. Tenemos la dificultad para calcular el periodo de desfase por ser un nuevo negocio y no contar con información. Depende de la calidad de la información. Fuente. Considera el gasto promedio diario y obtener esta información es complicado. No, no toma en cuenta las estacionalidades. En la mayoría de los negocios existentes, estacionalidades y un promedio oculta dichas estacionalidades. Como un promedio, que podemos venir y vamos a tener el promedio y tal vez vendimos 100,000 quetzales en diciembre y en los demás solo vendimos 10,000, ¿verdad? ¿Y cuál cree que va a ser el promedio? Va a variar, nos está escondiendo un dato. Dice, por lo tanto, el resultado obtenga el cálculo que no sea realista. Y luego tenemos recordándoles ahí las inversiones, la preinversión, el perfil de inversión, el estudio técnico, el ejecutivo, el postinversión, operación, mantenimiento,
evaluación ex post y retroalimentación, ¿verdad? Eso es de lo que hicimos al principio, que es bastante interesante. Vamos a ver. Disculpe, tengo problemas con la inscripción de este diplomado, no reconoce mi correo. Listo, tendría que escribirle a la LIC. Pues en lo personal siempre hemos vendido el café y el cardamomo a buen precio, exactamente. Es dependiendo también. Ustedes tienen que darle su valor agregado. Eh, entonces es importante. Voy a ver si puedo compartirles el video de ayer, aprovechando. No tarda mucho, ya se los comparto. Listo, otra vez no puedo. Bueno, entonces se los voy a tener pendiente porque es importante eh, que lo tengan en cuenta. Bueno, sí, generalmente eh, tenemos que tener en cuenta, bueno, el tema lo que trataba era la inversión, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos que invertir y para cuándo hacerlo, ¿verdad? En proyectos agrícolas como el que estuvimos hablando el día de hoy, pues son proyectos agrícolas, son un poquito más largos, hay unos más cortos, no es lo mismo sembrar ajonjolí, maíz, que sembrar productos eh, un poco más de cosecha de duración más larga, ¿verdad? Dice Silvia, generalmente el problema es que hay un espacio al final. Oh, eso es con lo del correo. Excelente, sí. Hay que borrar. ¿Dudas que tengan hasta el momento? Bueno, si no tienen dudas, pues vamos a dejar la clase hasta acá. Voy a ver qué problemas tengo para compartir los videos y, y posiblemente mañana, eh, primeramente Dios, lo podamos resolver. Les deseo muchos éxitos, que tengan un excelente martes. Mil disculpas por la tardanza, pero el Internet, la tecnología, no tuvimos mitigación para eso, ¿verdad? Entonces la vamos a tener más adelante. Que estén bien, feliz tarde, bendiciones a todos.